Acá estamos, qué lindas alabanzas que tenemos, qué linda manera de adorar a Dios. Usted sabe que un día la iglesia no va a poder reunirse como ahora. Usted sabe que un día la iglesia se va a tener que esconder para poder reunirse. ¿Sabía usted? ¿Usted sabía que nosotros con este edificio así grande y con todas las dependencias, algún día no lo vamos a poder usar? Porque las profecías dicen que el pueblo de Dios será perseguido por predicar a Jesucristo. Por eso, este tiempo es un tiempo favorable de Dios. Este tiempo es un tiempo único para venir y adorar a Dios. Este no es un tiempo para venir a la iglesia por ayuda simplemente, sino venir a la iglesia para fortalecerse en el poder de su fuerza. Porque cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando lleguen los tiempos donde no nos podamos ver como cada domingo nos venimos y nos reunimos, ahí vamos a depender de lo que hayamos experimentado, aprendido, conocido y vivido con el Señor. Así que aproveche cada oportunidad que tiene para estar en la iglesia del Señor, para conocer, para aprender, para crecer en la fe, como venimos hablando desde el comienzo del año. Y venimos hablando, ¿se acuerdan de las iglesias que figuran allí en el libro de Apocalipsis? Con 7 mensajes que Dios le ha dado a través de lo que escribió el apóstol Juan a las 7 iglesias que estaban en la ciudad de Asia, hoy Turquía, que habían sido parte del imperio griego y ahora estaban bajo dominio romano, y que el pueblo estaba influenciado por esa cultura griega y por esa incipiente cultura romana que se levantaba. Eran pueblos o ciudades llenas de idolatría, llenas de cultos a diferentes dioses. Eran ciudades donde aprovechaban ese tipo de cultos para tener cualquier clase de desenfreno y vivir cualquier clase de vida lejos de la voluntad de Dios y lejos de la palabra del Señor. Y en cada una de esas 7 iglesias Dios tenía una congregación. Y en cada una de esas 7 iglesias había una congregación que quería mantenerse fiel al Señor. Pero por diferentes causas, algunas fueron perseguidas, otras fueron descuidadas, otras perdieron la esencia del primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Y hoy estamos por la iglesia número 6, nos quedan 2. La iglesia de Filadelfia. Y el siguiente domingo tendremos la iglesia de la Odisea, la última, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero quiero decirte que Filadelfia, que tiene connotación ya su nombre de hermandad, de amistad, fue fundada por el rey de Pérgamo, que es otra ciudad que estaba cerca, ¿sí? Que se llamó Atalo II. Esto no le va a importar demasiado ni se lo va a acordar. Y que él tenía un hermano, pero mire la cosa, él tenía un hermano que amaba mucho, su nombre era Eumenes, tampoco se va a acordar, no importa, no venimos para eso, acordarnos de estos 2 reyes. Y tenía tan buena relación que cuando pensó en honrar a su hermano, fundó esta ciudad, diseñó esta ciudad, construyó esta ciudad, y a él le puso por sobrenombre Filadelfo, amigo del hermano. Y Eumenes llamó a la ciudad Filadelfia finalmente, que quiere decir afecto fraternal. Quería llegar ahí porque mucho de lo que hay en esta iglesia es un gran amor por Dios y por los hermanos, ¿sí?
Filadelfia era la ciudad más joven de todas las que hemos hablado. Era una ciudad con una muy buena posición geográfica y había sido fundada por otra razón, para difundir toda la cultura greco-romana, el lenguaje, las costumbres de la civilización griega, especialmente en toda esa región. Así que tenía un aspecto misionero también, porque tenían que difundir la cultura griega por todas esas provincias o ciudades. Filadelfia tenía una gran capacidad para sembrar toda especie de producto con el cual producir vinos, ¿sí? Uvas y demás. Era muy importante la vitivinicultura que había en la ciudad. ¿Y sabe qué? Fue muy usada porque, como tenía mucho vino, le hicieron culto a un tal Dionisio, que era el dios del vino. Entonces ellos iban y celebraban al dios del vino con grandes borracheras y con grandes perversiones y desastres sexuales que hacían en la ciudad cada vez que hacían culto a Dionisio, que para los romanos se llamaba Baco, ese dios, ¿sí? Pero eso es una introducción, lo que le quiero decir. Yo quisiera que vayamos al texto de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7 hasta el 13, que dice así. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estoy medio confuso cómo entender una cosa con la otra, pero ya la vamos a ver. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguna vez en la vida te sentiste que te hicieron a un lado? ¿A cuántos sintieron alguna vez que le hicieron a un lado? Levanten la mano. No, yo creía que éramos más. A ver, levanten la mano los que sienten que lo hicieron a un lado alguna vez, que los corrieron del mapa. ¿Tenían razón? Sí, pastor, tenían. ¿O no? A eso no me lo van a decir, ¿no? Claro. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser rechazado como alguien te rechazó? ¿Alguna vez pensaste que en un grupo de trabajo o en la escuela o cuando preparabas un trabajo práctico y esperabas estar en ese grupito y ese grupito no te llamó para estar? Y vos te quedaste preguntándote, ¿por qué nadie me dijo que fuera? ¿Por qué nadie me dijo que perteneciera a ese grupo? ¿Por qué a nadie le importo para pertenecer a ese grupo si ese grupo me interesa? Yo puedo ayudar a hacerle el trabajo práctico. O a lo mejor
hubo un evento y vos pensabas que ibas a ser invitado y no fuiste invitado. ¿Te pasó alguna vez algo así? Que tienen que ver con actitudes de sentirte rechazado, sentirte sacado de en medio. Te digo esto porque a los hermanos de Filadelfia, aunque no pareciera, pero hay un contexto acá atrás que te lo revela, aunque no pareciera, los hermanos de Filadelfia fueron rechazados de la sinagoga. Y te explico por qué. En Filadelfia, los historiadores dicen que había una iglesia grande, no una iglesia grande, había una comunidad judía grande y había una sinagoga muy grande. Y el Imperio Romano, que había decretado que todos debían dar culto y adorar a César en todo lugar del imperio, le habían permitido a los judíos seguir adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces todos los que estaban dentro de la sinagoga tenían esa excepción. Todos los que estaban dentro del grupo judío tenían esa opción de no ser arrestados, de no ser encarcelados, porque ellos tenían la aprobación del imperio para adorar a los que ellos decían el único Dios, y que nosotros creemos que es el único Dios, para adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El tema que los creyentes en Cristo empezaron a crecer, los judíos convertidos empezaron a crecer y empezaron a llenar la sinagoga para aprovechar la excepción, porque eran judíos convertidos a Cristo Jesús, pero como estaban en la sinagoga tenían la protección, porque eran judíos. Y entonces dicen los historiadores que los judíos de la sinagoga dijeron, esto nos va a traer problemas. Y entonces, ¿sabes lo que hicieron? Los echaron. Al grupo que había creído en Cristo Jesús, hayan sido judíos o prosélitos o quien fueren, los sacaron de la sinagoga, y en cuanto los sacaron de la sinagoga, se quedaron sin el privilegio, se quedaron sin la excepción, se quedaron a merced de las autoridades. A nadie le interesaba que creyeran en Jesús, porque la aprobación era para los que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos, y ellos quedaron totalmente expuestos. Así que le podían caer en la casa, los podían llevar cautivos, prisioneros. Aún de la misma sinagoga había gente malintencionada que salía, iba a las autoridades y los acusaba. Cree en Jesús. Aún judíos podían ajusticiar si estos creyentes generaban problemas a sus familias con la nueva fe que tenían. Entonces fueron corridos de esa manera por la sinagoga de la que pues dice el Señor, la sinagoga de Satanás. Porque se opusieron, estos judíos se opusieron al propósito de Dios, se opusieron al plan de Dios, y todo lo que se opone al plan de Dios no viene de hombre ni de carne, sino viene del enemigo, del mismo Satanás. Y entonces fueron expulsados, como decíamos antes, fueron rechazados y fueron alejados de la sinagoga. Y así tuvieron que vivir el resto de la historia en Filadelfia, vulnerables, sin privilegios, y las puertas de la sinagoga se les cerraron. Acordate de esa puerta que se les cerró a los creyentes en Cristo Jesús. Pero esta condición de fragilidad, como cualquier situación de fragilidad que nos toque atravesar en el nombre de Cristo, siempre produce algo, siempre trae una fortaleza para la vida, siempre nos hace ver la vida y el Evangelio de otra manera. Ese grupo de creyentes que fueron rechazados y que fueron quitados de la sinagoga,
que perdieron los privilegios, que ahora podían ser perseguidos solamente por reconocer a Cristo Jesús como el Señor, entendieron algo. Y lo primero que entendieron es que no nos define a cada uno de nosotros la relación con las personas o con los grupos religiosos. No define nuestra religión, no nos define nuestra religión siquiera a manera de protección de nuestra vida. Lo que nos define nuestra vida es la relación que vos y yo tenemos con Cristo Jesús. Y eso es lo primero que entendieron los hermanos de Filadelfia, que por más que lo habían corrido, que aunque tenían derechos, que aunque eran judíos, que aunque podían haber reclamado, eso no los definía como pueblo de Dios. Lo que los definía como pueblo de Dios era tener una relación profunda con Cristo Jesús, una fe afirmada en Cristo Jesús. Eso empezó a definir sus vidas en la ciudad de Filadelfia. Y si tú y yo creemos que lo que te define a vos no es el grupo social en el que estás, no es el grupo de amigos en el que te movés, no es el grupo económico en el que vivís, no son las condiciones o las costumbres o el tipo de barrio en que vivís. Si entendés que eso no te va a definir en la vida, porque muchos en este mundo creen que de acuerdo al círculo en el que viven, eso define quiénes son. Y estos hombres, al ser rechazados, entendieron que lo único que iba a definir para siempre sus vidas era su relación con Cristo Jesús. ¿Amén? No sé si lo entendiste. Porque entonces la pregunta es, ¿qué te está definiendo a vos? ¿Tu apariencia? ¿Tu belleza, como la de mi señora? No. Te está definiendo el grupo de amigos que tenés, que son de un grupete. ¿Te está definiendo qué la vida? Porque hay gente que por solo creer en Cristo Jesús se siente avergonzado, se siente frente de otro pozo al lado de las amistades que tiene. Pero lo que realmente va a definir tu vida es tu relación con Cristo Jesús. Y entonces, en el verso 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ahora empiezan a tener sentido esto de la llave de David, empieza a tener sentido el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, porque los hermanos de Filadelfia entendían bien cuando el Señor se presentaba de esta manera. Yo te dije en estos domingos que la presentación de cada una de las cartas, que son todas diferentes, definen la calidad del mensaje que va a ser enviado. La presentación del remitente, del que escribe esta carta, me está dando una orientación acerca de la clase de mensaje que los hermanos van a recibir. ¿Y qué dice acá? Dice tres cosas. Esto dice el santo, esto dice el verdadero y esto dice el que tiene la llave de David. Una tremenda introducción tiene esta carta. Primero dice el santo de Israel, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, como habíamos mencionado. Y le hace entender a los hermanos que habían sido quitados de en medio de ese pueblo que tenía que ser santo, del pueblo de judíos que tenía la sinagoga, le hace entender que a pesar de que lo hayan corrido, Él es el único que es santo y el único que vive apartado de todo pecado, como diciendo, nada he tenido que ver con lo que les ha pasado a ustedes. Y entonces le dice, soy el que camino en la santidad. Y la iglesia entendió claramente que su camino tenía que ser detrás de la santidad de Dios. Que su camino iba a andar detrás de la santidad de Dios, sin contaminarse con la idolatría, con las vanidades del medio, con los que habitaban en la ciudad, y ni siquiera contaminarse con el pueblo judío, porque ellos se habían corrompido también. Y después añade y dice, el verdadero te está escribiendo, el verdadero.
cuando ustedes le están diciendo que son engañadores, cuando ustedes están diciendo que se equivocaron porque tienen una fe errónea, porque la fe es en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando los expulsaron de la sinagoga, Dios les está diciendo, no se equivocaron. Ustedes no se equivocaron. Ustedes han creído en el verdadero y están siguiendo al verdadero, pase lo que les está pasando. Y la tercera cosa que dice, el que tiene la llave de David. Y esta palabra cobra un gran sentido para la iglesia de Filadelfia. Quizás nosotros nos preguntamos, ¿qué es la llave de David? Y es entender que hay uno que tiene toda la autoridad, hay uno que tiene todo el poder, y hay uno que tiene la llave para abrir y cerrar, o cerrar y abrir, y que nadie puede cambiar ese destino de Dios. Que es el único que abre puertas, que es el único que abre caminos. Esa había sido ya una declaración mesiánica y profética. Simplemente para mencionarla, en Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ya desde el Antiguo Testamento se está mencionando esto. Y esto es ni más ni menos que saber que Jesucristo es aquel ser supremo, aquel que es santo, apartado de pecado, aquel en quien no hay engaño ni mentira, que es el verdadero, y aquel que tiene la llave, el poder y la autoridad para abrir y cerrar lo que Él desea abrir y lo que Él desea cerrar, y nadie puede cambiar ese futuro de Dios, ese diseño de Dios, ese plan que Dios tiene. Ahora, cuando nosotros recordamos a David fue el rey por excelencia en el pueblo de Israel. El dulce cantor de Israel, le decían. Fue el rey más reconocido. Pero David tenía un gran secreto que vos y yo sabemos. ¿Cuál era el secreto de David? Tener un corazón conforme al corazón del Señor, conforme al Señor. Cuando vos lees el resumen que hacía en el libro de Hechos, un versículo solo, en Hechos 13:22, la segunda parte, cuando están recorriendo la historia de Israel, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Porque la autoridad que tuvo David, las victorias que tuvo David, los logros y alcances que tuvo David, es porque Dios le dio la autoridad. Y Dios le dio la autoridad a David, ¿por qué? Justamente porque era un varón conforme a mi corazón, que iba a hacer todo lo que Dios quería. David sabía ese secreto, y David sabía cuál era la llave de Dios. Dios abre y Dios cierra a aquellos que le creen y le obedecen, a aquellos que le son fieles, a aquellos que le son leales a Dios. David sabía que cuando él era fiel y era obediente a Dios, Dios tenía una puerta abierta para que él entrara. Dios tenía la llave para abrir y que nadie podía cerrar. Dios tenía la llave para cerrar puertas que nadie podía abrir. Y David conocía ese misterio porque era por excelencia un adorador, porque era por excelencia alguien que amaba entrañablemente a Dios, porque era por excelencia alguien que a la hora de tomar una decisión prefería consultar primero a Dios antes que hacer cualquier cosa con su vida, con su reino, con su ejército, porque él podía perder cualquier cosa en la vida, hasta su propia familia. Él podía perder cualquier cosa, su ejército, podía perder su trono, pero lo que David no podía perder era esa relación con Dios, ese amor por Dios, ese deseo de obedecer a Dios, a pesar de que todo lo demás se cayera de su vida. Él tenía ese deseo profundo de amar y de obedecer a Dios. Por eso Dios le abrió tantas puertas a David y por eso entró por tantos lugares recibiendo la victoria del Señor en todas sus batallas. Así que el santo, el verdadero, el que tiene la llave
de David, que tiene todo poder. Ese le escribe a la iglesia de Filadelfia. Ese que se presenta de esa manera, le escribe a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tiene que ver con la llave de David. Filadelfia, yo soy el que te abre una puerta que nadie va a poder cerrar y que es mucho mejor que la puerta por la que habías entrado y que se te cerró. Y ahí empieza a cobrar sentido todo. A vos, la sinagoga te cerró la puerta. A vos te acusaron injustamente. A vos te mandaron a las autoridades por creer en Jesucristo. Pero Jesucristo le dice, yo a vos, Filadelfia, te abro una puerta que nadie va a poder cerrar. Porque yo soy el que tengo la llave de David, porque yo soy el que tengo suprema autoridad, porque yo tengo dominio sobre todo, porque yo soy el que abro y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Amén? Está ahí, ¿no, hermano? Usted estaba esperando algo terrorífico hoy, ¿no es cierto? Como le pasó a la iglesia que hablamos el domingo pasado, que le dijeron, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Wow! Y eso nos asustó. Y más cuando el pastor me dijo, ¿usted está vivo o está muerto? Pero esta iglesia no. Esta iglesia era diferente. Ahora, la iglesia de Pérgamo era una iglesia grande, era una iglesia reconocida, habíamos hablado la semana pasada, era una iglesia que todos sabían dónde estaba, que todos sabían quiénes eran los hermanos, que todos podían decir, ¿dónde está la iglesia de Pérgamo? Está por allá, doble a la derecha y lo va a encontrar. Y para la gente de la ciudad, la iglesia de Pérgamo podía ser un ícono. Pero Dios la vio de una manera diferente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En cambio, a la iglesia que tenemos hoy, a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Te cerraron una puerta, pero yo te abro un portón. Te cerraron una ventana, pero yo te abro la cortina completa. Vos tenés delante tuyo no una puerta cerrada. La puerta te la cerraron los judíos. Yo te abro una puerta que nadie puede cerrar. Dios le estaba diciendo, no importa lo que perdiste. No te quedes tildado por lo que te negaron. No importa por qué te rechazaron. No importa por qué se olvidaron de vos. No importa por qué te acusaron falsamente. Yo soy el que tengo la llave de David y que te abre una puerta hoy que nadie te va a poder cerrar. Amén. Y fíjate, Pérgamo era una iglesia grande, parece aparentemente fuerte, aparentemente que tenía muchas posibilidades, pero estaba muerta, dice. Y en cambio dice de esta, en el verso 8 que leímos, porque aunque tienes poca fuerza, mira el abismo que había entre Pérgamo y Filadelfia. Pérgamo era una iglesia conocida por todos, pero Dios le dice, tenés nombre de que vives, pero estás muerto. Y a Filadelfia le dice, yo conozco tus obras y sé que tenés poca fuerza, pero ¿sabés por qué te abro la puerta? ¿Por qué tenés un portón gigante abierto para el ministerio, iglesia? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa es la misma condición que vos y yo tenemos. Hay puertas abiertas por donde Dios nos quiere hacer entrar y todavía no hemos entrado. Hay puertas abiertas que están abiertas porque Dios las abrió y nadie las va a cerrar. Hay puertas abiertas, solo Dios espera una condición. Espera la fidelidad de sus hijos.
la fidelidad de su pueblo, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos han guardado la palabra acá hasta el día de hoy? ¿En serio? La pregunta es, ¿no es fácil guardar la palabra? Porque para guardar la palabra hay que amar la palabra. Y para que amar la palabra hay que amar por sobre todas las cosas al que da la palabra. ¿Te es fácil guardar la palabra? ¿Te es fácil, te está diciendo, obedecer la palabra? Porque las puertas abiertas están para los obedientes, para los fieles a Dios, para los que aman a Dios más que cualquier otra cosa, para la gente de una iglesia como la de Filadelfia. Y no has negado mi nombre. Cuando anunciar el nombre del Señor te cuesta, estás en problemas. Cuando al anunciar el nombre del Señor estás pensando lo que tenés y lo que no tenés, estás en problemas. Cuando la iglesia piensa si puede hacer esto o no puede hacer esto por predicar el nombre del Señor, por lo que está contando que tiene en sus manos, está con problemas. Cuando la escuela piensa que no puede hacer algo por lo que sea, a causa de predicar el nombre del Señor, estás en problemas. Porque a los que tienen una puerta abierta y que nadie puede cerrar, es para aquellos que han guardado mi palabra por sobre todas las cosas y no han negado mi nombre. No han negado mi nombre. ¿Sabes? Dios muchas veces nos encamina o dirige nuestras vidas por puertas que se cierran o se abren. Hay veces que Dios cierra una puerta y nosotros no entendemos por qué se cerró una puerta. Y hay veces que se abre una puerta inesperadamente y decimos, ¿para qué se abrió esta puerta? Porque Dios muchas veces nos quiere encaminar, nos quiere guiar por esa clase de puertas a nuestras vidas, a nuestras familias, nuestros ministerios. Yo la miro a Lili y veo los años que pasamos, más de 30 años en el ministerio, y veo que hubo épocas donde puertas se nos cerraron, donde también nos rechazaron, y no entendíamos por qué. ¿Por qué no se nos cierra esta puerta, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar por esto, Señor? Porque eso te hace doler y eso te hace sufrir cuando se te cierra una puerta. Y por más que reprendés y echás fuera demonio y todo eso, si Dios te cierra una puerta, olvídate. No hay demonio que la pueda abrir. No hay oración que la vaya a abrir. Pero cuando Dios abre una puerta, no hay puerta que el diablo te pueda cerrar. Porque cuando Dios te la abre, nadie la cierra. Y nosotros vivimos mucho tiempo a puertas cerradas de Dios. Y fueron años difíciles, fueron años de escasez y de necesidad por puertas cerradas. Fueron años donde dependíamos más del oxígeno de Dios o del alimento de Dios de lo que teníamos en la heladera. Pero aún así seguimos amándolo. Aún así seguimos creyendo. Aún así seguimos obedeciéndole en lo que Él nos pidiera, sea donde sea, fuera como fuera. Y aunque no entendíamos por qué se nos cerró una puerta, después veíamos que Él abrió una puerta mucho más grande de lo que nosotros pensábamos o soñábamos para nuestra vida. Y yo no sé por qué nos cuesta a nosotros creer que Dios nos encamina a puertas que Él abre,
Pero también tenemos que estar dispuestos a que haya puertas que Dios cierre. Porque por ahí nos estamos encontrando, combatiendo con Dios por algo, y Dios dice, te la cerré, flaco. No quiero que pases por acá. No quiero que pises un solo centímetro después de esta puerta. Y con el tiempo te abre una puerta y dice, ahora corre. Ahora corre. Porque esta es la puerta que yo te abro y nadie te la va a cerrar. Por más que te rechacen, te alejen, piensen de vos, te critiquen, mientan. Como Dios dice más adelante a la iglesia, a la sinagoga de los judíos, y mientan. Aún así, cuando yo abro una puerta, nadie te la va a poder cerrar. O sea, no te quedes frenado, frustrado, tildado por las puertas que se te cerraron. Dios puede estar en ese proceso. Es más, deja esa puerta cerrada de lado y concentrate en lo que Dios va a abrir delante de ti una vez más. Porque Dios es así. ¿A cuántos han sentido que puertas se les cerraron? ¿A mí me pasó? ¿A Lili? ¿A mí? ¿O a ustedes también? ¿Y cuántos se dieron cuenta al tiempo que esas puertas las cerró el Señor? Eso es más difícil, caer en la cuenta esa, ¿no? Pero ¿cuántos de repente vieron puertas que se abrían y puertas amplias y puertas por donde decían, yo voy a entrar por acá? Porque Dios obra así. Porque Dios obra así y vos tenés que obrar no conforme a lo que te parece en tu vida, sino a cómo Dios funciona y cómo Dios abre y cierra las puertas sobre tu vida y tu ministerio. Así que prepárate. Y te quiero decir, por más que se abran las puertas, no todo va a ser fácil. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, dice al final, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mira, cuando Dios te abre una puerta grande, siempre va a ser eficaz. Pero siempre pueden tener adversarios. Siempre vas a tener que batallar, lidiar. Siempre vas a tener muchas veces gente en contra. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Vi una puerta gigante que Dios me abrió y una puerta eficaz. Y yo pienso que Pablo dice, no importa cuántos sean los adversarios. Simplemente me importa que esta puerta sea eficaz. Me interesa más que sea eficaz que los adversarios que se opongan. Me interesa, la pregunta es, ¿San Justo será una puerta abierta y eficaz? Como era Filadelfia. San Justo, ¿usted qué opina? ¿Tendrá una puerta abierta y eficaz para el Evangelio? ¿Tendrá posibilidades para ir más allá de lo que ha ido hasta ahora? ¿Para hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora? ¿San Justo tendrá una puerta abierta o todas las puertas que tenemos están cerradas? Yo no veo puertas cerradas. Yo no veo impedimentos. El único impedimento que pueda haber es el de tu corazón y el de mi corazón, cuando le cerramos la puerta a Dios y a lo que Él quiere. No va a ser por causa de Él que no podamos hacer la obra del Señor. Va a ser por causa de tu corazón y de mi corazón. Porque si cerramos esa puerta, Dios nos la va a abrir. Porque esa puerta se abre de adentro. Tú tienes el picaporte, la manija para abrir la puerta de tu corazón. He puesto una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar. La puerta abierta para Filadelfia era la puerta para promocionar y llevar el Evangelio lo más lejos posible. Acordate que al principio dijimos que Filadelfia había sido diseñada para difundir la cultura griega por todo el resto del imperio. Para eso fue fundada. Los que estaban allí tenían que difundir la cultura griega y todos los bienes y los placeres griegos por todo lado. Y la puerta abierta que Dios le abría a Filadelfia era para proclamar
la contracultura, la cultura del reino de Dios, la cultura que Dios quiere establecer entre los pueblos, entre tus amigos, entre tu familia, entre los que conoces. Y dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y acá había otra enseñanza más. No midas tu potencial por las fuerzas que tienes. Mídelo a partir de tu fidelidad a Dios. Porque dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia aprendió a no medir sus posibilidades por la fuerza que ellos tuvieran. Porque ellos no tenían fuerza, tenían poca fuerza. Cuando Dios los ve, cuando el Espíritu los ve, el Señor los ve, dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, has guardado la fe. Y entonces, aprende a medir tu potencial, no por las fuerzas físicas de los años, no por las fuerzas económicas, no por las fuerzas sociales, no por la posición que tengas. No midas tu potencial por eso, mídelo por tu fidelidad a Dios. Porque eso es lo que está buscando Dios. Porque eso es lo que Dios vio en Filadelfia. Gente que no se doblegó. Gente que no se enojó porque lo rechazaron. Gente que mantuvo el nombre del Señor y guardó la fe del Señor. Y luego dice, he aquí, verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! Iba a haber una restitución, iba a haber una reconsideración, iba a haber una capitulación de aquellos que los quitaron de la sinagoga, de aquellos que los echaron de su comunión. Dios iba a hacer algo por aquellos que permanecían en la sinagoga, pero que a partir de ese momento fueron llamados la sinagoga de Satanás. ¿Y por qué fueron llamados la sinagoga de Satanás? Porque menospreciaron, porque desecharon, porque quitaron en medio el propósito que Dios tenía, que era la salvación a través de esos creyentes. Porque se volvieron en contra del propósito de Dios, que adoraran al único Ser Supremo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por todos nosotros, el que perdonó nuestros pecados, el enviado del Padre, el que fue muerto y crucificado, el que resucitó al tercer día, el que hizo todo lo que tenía que hacer para salvar esas vidas. Ellos los desecharon porque desecharon el propósito de Dios, y Dios es sinagoga de Satanás. Dicen que me aman, pero es mentira. Dicen que me creen, pero es mentira. Porque no son capaces de ver lo que yo estoy haciendo. Estoy transformando el mundo. Los quiero transformar, cambiar, hacer nuevos, y no quieren. Quieren seguir en su religión, en sus costumbres, en sus prácticas, y no son capaces de volverse a mí. Y dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Tendrían que haber leído espiritualmente de otra manera. Sino que mienten, porque mintieron acerca de ese pueblo que iba creciendo. Mintieron acerca de esos creyentes que no le hacían daño a nadie. Mintieron acerca de los problemas que le podían traer a la sinagoga que esos creyentes crecieran en número y en fe. Y ellos mintieron. Y Jesús le dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, Filadelfia, iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado.
Ellos iban a terminar dándose cuenta que los que eran amados de Dios eran esta gente que ellos habían quitado del medio. Que los que eran amados de Dios eran estos que estaban siendo perseguidos. Que los que eran amados de Dios eran estos que estaban siendo castigados por confiar en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte que no importa todo lo que te haya pasado por causa del nombre de Jesús, por causa del nombre de Jesús. No importa lo que te haya tocado vivir por causa del nombre de Jesús. No empieces a señalar y acusar lo que te hicieron ayer o antes de ayer o hace 10 años, hace 20 años. No importa, vos dejáselo a Dios. Vos bendecí lo que no te bendijo a vos. Vos bendecí a los que no te bendijeron y dejá el resultado al Señor, porque el Señor es aquel que abre puertas, pero también es aquel que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quédate tranquilo. Bajaste los brazos porque te criticaron y dejaste de servir a Dios. Creías que los que servían a Dios iban a perder su familia porque involucraban muchas horas de trabajo en la iglesia o en el servicio. Y creíste un montón de mentiras y de engaños que no fueron nunca y nunca serán así. Ninguno de mis hijos se perdió porque yo escogí al Señor y lo pusimos por prioridad. Todos ellos aman al Señor y sirven al Señor. Y los que pensaban que íbamos a caer en algún momento, los que dijeron en algún momento, con este pastor en 6 meses la iglesia se cae, porque lo dijeron. Algunos ya no están y otros se tuvieron que reconocer que ya hace más de 20 y pico de años estamos firmes. Y desde la última crisis que tuvimos en el 99, no hubo más crisis de división en la iglesia del Señor. Amén. Porque cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Porque Dios honra a los que le aman, a los que le buscan, a los que esperan en su presencia. Porque Dios honrará a los que confían y guardan su palabra. Porque no puedes estar aquí y no ser espiritual. Tenés que ser espiritual en tu vida personal. Sinagoga de Satanás se convirtieron porque se habían opuesto a lo que Dios quería hacer. Ni más ni menos. Cuidado. Cuando te opones a algo y no sabes si Dios no está obrando allí y haciendo algo. Cuidado. Cuidado con lo que pensamos. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que juzgamos. La sinagoga que adoraba a Dios fue señalada por el mismo Señor y nombrada como sinagoga de Satanás. Y dice más adelante, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me gusta esto, ¿eh? Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Algunos piensan que la hora de la prueba va a llegar en algún momento. Y yo quiero decirte que en todos los años de mi vida he sido probado una y otra vez. Han venido horas de la prueba una y otra vez sobre nuestra vida. Y yo creo más en eso que en la prueba de la hora de la gran tribulación y de todas esas cosas que han de venir sobre la tierra. Yo creo que cuando el apóstol Juan escribía esto,
estaba sabiendo por el Espíritu que iban a ser probados estos hermanos de Filadelfia, que iban a ser perseguidos, que iban a pasar por dificultades tremendas. Y Dios le dice, pero hay alguien que te va a guardar de esa hora. Pero hay alguien que te va a guardar de ese tiempo. ¿Y por qué tiene la obligación de guardarme? Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Por qué has guardado la palabra de mi paciencia? ¿O Jesucristo no fue paciente? ¿O Él no dijo que iba a atravesar eso, la gran tribulación de la cruz con gozo, por ver a los redimidos, a los salvados, a los perdonados? Porque Él, por la paciencia, fue y alcanzó la victoria final. Y Dios le estaba diciendo y recordando, la palabra de mi paciencia es la que necesitas aplicar para que finalmente veas mi protección, veas mi cobertura, veas que vas a ser guardado por mí. Y le dice a la iglesia, esa hora de prueba va a venir sobre todos y todos van a ser probados. ¿A cuánto le gustaría estar en esa hora? Ahora no me levantan la mano. Le gustan las cosas buenas a ustedes. No, yo soy fiel, yo obedezco, yo esto, lo... Pero aunque sea fiel y aunque seas obediente, el Señor le dijo, vienen horas de prueba. Vienen tiempos difíciles. No te acostumbres a hacer una iglesia, pum para arriba, victoriosa en todo sentido. Somos victoriosos por Cristo Jesús, pero que vamos a atravesar pruebas como atravesó Cristo Jesús, las vamos a atravesar. Te guste o no te guste, estés acá o en la China o en otro lugar del mundo, las pruebas van a llegar, las pruebas van a venir. Prepárate, Maxi, porque esto que viene, viene. Te duela o no te duela, va a venir. Pero los que guardan la palabra del Señor, Dios le dice, y yo los voy a proteger de esa hora. Los voy a proteger de esa hora. No teman. No teman. Por ahí faltarán cosas. Por ahí no todo será perfecto. Por ahí no todo será agradable. Pero de la hora de la prueba, yo me encargo de proteger a los que me obedecen. Amén. Y finalmente dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén la casita de la costa, para que nadie te la tome. Retén la quinta que compraste hace 5 años, para que no haya algún usurpador por ahí. ¿Estará hablando de eso? Retén el laburo que tenés, porque si perdés ese laburo, estás perdido. ¿Con qué vas a sostener tu familia? Retén el grupo social en el que estás, porque si no lo retenés, después ¿con quién te vas a reunir vos? ¿Quién te va a creer una palabra? Hay veces que nosotros queremos retener cosas en las que Dios no ha puesto su corazón. Nosotros lo hemos puesto, no el Señor. Porque cuando aquí se refiere el Señor, le dice, retené lo más valioso, lo más relevante, lo más importante, retené lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y vos sabés, y yo sé que el Señor dará corona a los fieles. Dará corona a los que se han aferrado a su tesoro mayor, que es la fe. Se aferraron a la fe, anclaron sus vidas en la fe, y no en lo que se ve, sino en la fe, y no en lo que se siente, sino en la fe, y no en lo que se piensa, sino en la fe. Han aferrado sus corazones a la fe de Cristo Jesús, dependen de Él, dependen de la palabra que tengan en su corazón, dependen de su fidelidad al Señor. Y entonces ahí dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y lo último
Y se nos termina la carta y algunos dicen, menos mal, pastor. Yo creía que hoy iba a hablar del Eternauta, algo más siniestro, algo más loco, algo más. Y me está hablando de gente buena, de gente fiel. Yo venía para otra cosa, yo ya venía con el chaleco. Yo venía para atajar piedras acá hoy, de arquero venía. Y resulta que me viene a hablar de un pueblo lindo, bueno, fiel, obediente, que guarda la palabra. Y que Dios le promete esto y esto. Sí, porque no todas las iglesias son iguales. No todas las iglesias son iguales. Yo tengo aquí a un Alex, por ejemplo. No hay iglesia que tenga un Alex como el Alex nuestro. Él es único, ¿no? Si no, pregúntenle a Brisa. Digo yo. Así que bueno, pero cada uno de los que estamos aquí somos únicos. El Luis allá de Venezuela es único, irrepetible, y la esposa lo sabe. Cada iglesia es única. Y lo que Dios ve en esta iglesia, no lo ve en la iglesia de 5 cuadras para allá o en la iglesia de 20 cuadras para allá. Tenemos que estar atentos a qué Dios ve de esta iglesia. El mejor diagnóstico sería que Dios viera una iglesia como la de Filadelfia, como la de hoy. ¿A cuántos le quisieran ser como la iglesia de Éfeso? Estaba buena la iglesia de Éfeso, pero habían perdido el primer amor. ¿A cuántos les gustaría ser como Pérgamo? Una iglesia reconocida, grande, con posibilidades, pero la cual Dios dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo prefiero que Dios me diga, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo te guardaré de los tiempos que vengan. ¿Será esta iglesia? ¿Será San Justo esa iglesia? Hay alguno que dice amén, sí, porque lo otro es de terror, pastor. Y prepárense para la última. Pero escúcheme, ¿usted se parece a los hermanos de Filadelfia? ¿Este pastor se parece a los hermanos de Filadelfia? No sé. Piensen lo que hace, piensen lo que dice, piensen cómo camina, piensen cómo vive. Y después dígase a sí mismo, ¿seré como Filadelfia? Porque para Filadelfia hay promesas. Y termina diciendo, verso 12 y verso 13, al que venciere. Ahora tiene que haber una garra de vencedores acá tremenda, porque si no, me voy y no vuelvo más. Escúcheme, acá tiene que haber vencedores. Acá tiene que haber gente que está luchando para vencer, ¿o no? Allá en el triángulo de la bendición, ¿están para vencer? Allá, ¿están para vencer o no? Porque al que venciere, dice la palabra del Señor, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! Le haré columna en el templo. Vos sabés que una columna se planta y no se mueve más de ahí. Porque dice, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Aunque hay alguna que otra vez que hacemos tantas cosas raras que me parece que hay algunas columnas movedizas entre nosotros. Que Dios las quiere hacer columnas en el templo del Señor y ellos se están moviendo. Nunca solidifican, nunca entran en consistencia, nunca endurecen, se ponen fuertes, maduran. Siempre están haciendo movimiento para aflojar todo el concreto que el Señor les quiere poner. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y además dice, y escribiré, escuche,
escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra del Señor. Y hay una nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra y se establece. Hay una hora y un día donde esa nueva Jerusalén, que no es la Jerusalén que está siendo bombardeada, sino la nueva Jerusalén, dice la palabra, descenderá. Y allí habrá una columna que se llamará Alejandro Slinke. ¿Amén o no amén? Amén, pero gritá, viejo, si no. Amén. A mí me dice, una de las columnas se llamará Jorge Pérez. ¡Gloria a Dios! No importa que andemos volando, subiendo, bajando de la tierra al cielo, mientras esté allí, porque si soy esa columna, nadie me va a mover de ahí. Y al que venciere como Filadelfia, le haré columna que no va a poder salir de ahí, dice la palabra. Y además, escribiré el nombre de mi Dios sobre él. Y además, el nombre de la ciudad de mi Dios sobre él. Y además, escribiré mi nombre nuevo. O sea, que por 3 razones vas a tener una identidad de la cual no vas a poder poner en duda nunca. Serás de Él, de tu Dios. Serás del lugar donde Él habita, la ciudad de mi Dios. Pertenecerás a aquel que perdonó tus pecados, que te redimió, que te salvó. Y tendrás el nombre nuevo del Señor. Amén. ¿Qué más querés? Hay una identidad que te está esperando. Hay una identidad para los que vencen. Hay una identidad que no es para los mediocres, para los que van y después se vuelven, para los que empiezan y no terminan, para los que hoy dicen creen y mañana no creen, para los que hoy dicen creen y mañana dudan, para aquellos que son fieles y guardan su palabra y no niegan su nombre, aunque haya pasado el rechazo, la prueba, las dificultades, el abandono, la tristeza. Hay una nueva Jerusalén para vos. Y Dios promete, serás columna. Y tendrás el nombre de mi Dios. Y mi propio nombre, dice Jesús. Mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu te está diciendo. Filadelfia, un grupo de creyentes, una iglesia que no conquistó con fuerza, sino que conquistó con fidelidad. Ese es mi resumen. No necesitó ser fuerte, conquistar con fuerzas. Necesitó tan solo ser fiel. Y cuando fue fiel, la llave de David se accionó y se abrieron las puertas que nadie podía cerrar. Y cuando fue fiel, los mismos que los rechazaron volverían para darse cuenta que estos que ellos echaron eran los amados del Señor. Serán aquellos que cuando no tenían fuerzas, pero honraron a Dios, fueron protegidos en la hora de la prueba. Alguien que no necesitó conquistar por la fuerza, por la capacidad, por la habilidad, por el profesionalismo y por ninguna otra cosa, sino que conquistó por su fidelidad a Dios. Porque el día que nos vayamos de acá, no van a servir los títulos que hayas alcanzado, ni vayan a servir los ahorros que hayas tenido,
ni los bienes que hayas alcanzado en este mundo, ni siquiera con todo lo que Dios te dio, va a ser útil allá. Porque los que vencieren, vencen a causa de su fidelidad a su Dios. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Hay un camino hacia la fidelidad. No es el camino que dice ya no doy más. No es el camino que piensa me habré equivocado. No es el camino que dice ¿por qué se me cerró una puerta? No es el camino que dice yo no tengo fuerzas, ¿cómo voy a seguir adelante? El camino de la fidelidad es el camino de ser cada instante fiel, de ser cada instante crédulo a Dios, de ser cada instante dependiente del Señor, de ser cada instante aquel que cree, que pone su fe en juego para ir y hacer aquello para lo cual fue llamado. Hijo, iglesia, mis amigos, mis discípulos, ahí está ese pueblo que Dios está buscando. Por eso en esta mañana yo quiero pedirte que allí donde estás puedas hacer una oración al Señor. Dejes que Él pueda decirte hoy, yo conozco tus obras. O mejor dicho, decile, preguntale, decime Señor, vos que conocés mis obras, ¿te estoy siendo fiel? ¿Estoy guardando tus palabras? ¿No estoy negando tu nombre? ¿Estoy siguiendo tus planes? ¿Estoy amándote más que mi propia vida? ¿Más que mi familia? ¿Más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Soy capaz de prescindir de todo por amor a ti, Señor? ¿Soy esa persona? ¿Conoces mis obras más que yo? Él conoce tus obras más que lo que tú conoces quién eres o sabes quién eres. Pregúntale al Señor. No le preguntes si tenés que estar en esta iglesia o no. No le preguntes si te va a ir bien en la semana o no. No le preguntes si cualquier otra banalidad. Preguntá a aquel que conoce tus obras. ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres? ¿Quién soy en ti? ¿Quién soy, Señor, para ti? ¿Soy alguien que está disponible para lo que tú quieras? ¿Soy alguien disponible para ti, Señor? ¿O me tienes que buscar permanentemente en los lugares en donde me escondo, Señor? Oh, Señor, escucha las oraciones de tus hijos y de tus hijas aquí, Señor. Escucha la sinceridad que en esta mañana tu Espíritu
está haciendo correr. Señor, porque todo empezó ahí a solas contigo y todo va a terminar, tú y yo, a solas. Todo comenzó cuando nadie podía hacer algo por nosotros. Y todo va a terminar contigo cuando nadie pueda hacer algo más por nosotros, Señor. Por tanto, tú que sabes el principio y el fin de nosotros, dinos cuáles son nuestras obras y ayúdanos. Si tenemos que cambiar, cambiamos. Si tenemos que avanzar, avanzamos. Si tenemos que volvernos de ese camino y empezar uno nuevo, nos volvemos. Pero solo queremos hacer lo que tú quieres y nada más. Lo que tú quieres y nada más. No ganaremos ni venceremos por la fuerza que tengamos, sino por cuán fieles hayamos sido contigo, Señor. Bendito seas. Bendice a este pueblo en esta mañana y que cada uno se pueda ir con tu respuesta en su corazón. Porque esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.